Muy buenas, profesor, muy buenos compañeros de laboratorio. Mi nombre es Rodrigo Aravena y junto a mi grupo, conformado por Anet Bricho y José Pablo Ureta, les venimos a hablar sobre el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo y esta se define como un trastorno del consumo del alcohol. Es una enfermedad crónica donde se pierde la capacidad de control sobre el consumo de esta sustancia, también presenta una dependencia física y psicológica de esta. Y a largo plazo se genera un deterioro del funcionamiento en las actividades, ya sea en familia, comunidad o de uno propio. La sintomatología en el problema del alcoholismo se puede expresar de diferentes formas. Podemos caracterizar específicamente los efectos agudos y los efectos crónicos. Los efectos agudos se deben al consumo excesivo en un muy corto de tiempo de esta sustancia y los crónicos en un consumo prolongado a través del tiempo. Dentro de los agudos podemos remarcar la embriaguez. Es un efecto que ocurre cuando se realizan cambios de ánimo, hay problemas en el equilibrio y en la percepción del juicio. También podemos caer en una intoxicación alcohólica aguda. Esto puede desembocar en un coma, en alguna insuficiencia o puede llevar hasta la muerte. Dentro de los efectos crónicos podemos destacar la dependencia, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La dependencia es la necesidad que tiene el cuerpo de adquirir esta sustancia. La tolerancia es la capacidad que tiene el cuerpo de consumir o alcanzar los efectos de esta sustancia con un nivel cada vez más mayor. Y el síndrome de abstinencia son efectos físicos que presenta el cuerpo después de dejar de consumir esta sustancia. Dejando de lado los efectos físicos y psicológicos que presenta esta sustancia en el cuerpo, desde un enfoque bioquímico también podemos apreciar las vías metabólicas que se ven afectadas y la forma en cómo esto produce problemas a la salud. En primer punto podemos mostrar una sobrecarga en el sistema enzimático. Cada vez que nosotros degrademos el alcohol para convertirlo en acetaldehído y próximamente en acetato, se utilizan enzimas. Estas enzimas, cada vez que nosotros consumamos, el cuerpo va a necesitar generar mucho más de ellas. También puede generar un descontrol en el metabolismo de ciertas moléculas energéticas, en este caso del NAT. Cuando nosotros utilizamos estas enzimas ya anteriormente mencionadas, se convierte un NAT oxidado en un NAT reducido, generando una concentración aún más mayor de esta molécula energética. También, al ocurrir la primera etapa de esta degradación, se genera un compuesto llamado acetaldehído y el acetaldehído es muy tóxico, genera un deterioro celular muy importante. Y por último, como van a explicar más adelante mis compañeros, se puede generar un daño hepático reversible o irreversible dependiendo de la cantidad del consumo de la sustancia. Según la bioquímica, la sintomatología del alcoholismo ocurre por los efectos que esto produce en el sistema nervioso central. El alcohol afecta a específicos neurotransmisores que producen ciertos efectos físicos en nosotros. Ya puede ser GABA, por ejemplo. GABA es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central que cuando uno consume alcohol su actividad se ve aumentada, lo que podría generar somnolencia, pérdida de coordinación y la dificultad para pensar. También el consumo del alcohol puede llevar a una sobreestimulación de la dopamina. La dopamina es bien conocida como la droga del placer, pero también puede generar una tolerancia a esta. Y el alcohol puede afectar a la noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor que está relacionado con la atención y el estado de vigilia. Si nosotros consumimos mucho alcohol, estos estados se ven mermados y puede generar fatiga, somnolencia y problemas de atención a largo plazo. La vía metabólica del alcohol comienza en el citosol, donde el alcohol va a ser oxidado por la enzima alcohol deshidrogenasa a acetaldehído. El acetaldehído es un metabolito tóxico para el cuerpo, ya que actúa a nivel del sistema nervioso central como un reforzador para querer volver a consumir alcohol. Luego, el acetaldehído va a ser oxidado por la aldehído deshidrogenasa 1 citosólica o la aldehído deshidrogenasa 2, que es mitocondrial. La más común, la más afín, es la aldehído deshidrogenasa 2, ya que contiene una km menor a un micromol. Y esta oxidación me va a formar al acetato. Por la oxidación completa del alcohol, voy a obtener 2 NAD reducido. Esto va a generar que los niveles de NAD reducido aumenten, por lo
lo cual el piruvato va a tender a formar lactato en vez de formar el oxalacetato. Como el piruvato va a formar lactato, los niveles de lactato van a aumentar y la vía del piruvato a formar oxalacetato va a ser impedida, por lo cual el oxalacetato no va a poder seguir el proceso de gluconeogénesis y eso va a generar que haya una hipoglicemia, que va a tener niveles menores a 70 miligramos por decilitros. Esto los puedo detectar por un hemoglucotest que me mide los niveles de glucosa en sangre y mi marcador biológico van a ser los niveles de glucosa en sangre. Otra de las vías metabólicas afectadas por el alcoholismo va a ser la vía del acetato. Primero, el acetato que obtuvimos a través de la oxidación completa del alcohol va a ser transformado a acetil-CoA por medio de la enzima acetil-CoA sintatasa. Luego, esta acetil-CoA se va a convertir en malonil-CoA a través de la enzima acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa es regulada alostéricamente por el citrato y el palmitato. El citrato es un efector alostérico positivo y el palmitato es un efector alostérico negativo. Además, esta enzima tiene regulación hormonal por medio de la insulina y el glucagón. Este malonil-CoA generado me va a ser transformado en ácidos grasos. Yo voy a tener una cantidad muy grande de ácidos grasos en el organismo que va a ser convertida a muchos triglicéridos. Estos triglicéridos van a querer ser enviados al resto de los tejidos del cuerpo y se van a empaquetar a su forma de lipoproteínas de baja densidad. Pero esta generación de lipoproteínas de baja densidad va a ser mucho mayor a la tasa de transporte hacia el resto de los tejidos. Entonces voy a tener una acumulación de lipoproteínas de baja densidad en el hígado. Esto me va a generar un hígado graso y el hígado graso en el tiempo me va a generar una cirrosis. La cirrosis es característica por una liberación hormonal, como pueden ser de ALT y AST, que son transaminasas, o gamma-glutamiltransferasa y volumen corpuscular medio. Estos niveles de estas últimas dos se van a ver muy elevados en una persona alcohólica y de hecho la GGT se va a normalizar de 2 a 6 semanas después del último consumo de alcohol y el volumen corpuscular medio se va a ver normalizado de 3 a 4 meses después del último consumo de alcohol. Nosotros podemos verificar que estos niveles van a estar altos en una persona alcohólica por la prueba de gamma-glutamiltransferasa en sangre o la prueba de volumen corpuscular medio en sangre. El volumen corpuscular medio alto me va a significar que el tamaño de los glóbulos rojos está muy elevado. Como pudimos apreciar durante la presentación, el alcoholismo es una enfermedad que afecta al sujeto de manera transversal, tanto en su familia como en su vida. El alcoholismo tiene una incidencia mundial del 1,4% y va desde valores del 0,5 al 5% en todo el globo. En el caso de Chile, según una medida del 2018, había una incidencia del 2,6%. Podemos relacionar el alcoholismo con lo visto en clases, de acuerdo a la síntesis de ácidos grasos, a los destinos del piruvato, a el metabolismo en general de ciertas moléculas como el alcohol. Podemos relacionarlo con la glicemia, con el alosterismo y con lo visto en el laboratorio como puede ser la prueba de GGT en sangre.